Bienvenidos magnates del contrabando. En este video te voy a enseñar una estrategia increíble para ganar dinero rápido sin producir ni una sola mercancía. Esta estrategia es ideal para empezar tus partidas con el pie derecho, ya que no necesitaremos ningún edificio ni siquiera dinero. Así que comenzamos. Si bien esta estrategia es simple, sorprendentemente casi nadie la menciona en sus guías. Irónicamente, yo completé varias campañas sin saber este truco o sin aprovecharlo porque tiene mucho potencial. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué mercancías están vendiendo o comprando los capos rivales y utilizaremos a nuestros tenientes para mover dicha mercancía. Ahora bien, tenemos dos opciones para realizar esta estrategia. Lo primero sería comprarle la mercancía a un capo y vendérselo a otro. Esto es muchísimo más rápido y evitaremos sobrecargar nuestros puntos de contrabando. Además, esto aumenta nuestra reputación con los dos capos a la vez, lo que nos permitirá acceder rápidamente a mejores contratos e incluso hasta forjar alianzas. Con la desventaja, claro, que se gana menos dinero. Como podemos observar, este capo nos vende polvitos mágicos y solamente tenemos que pagarle 22.330 al finalizar este contrato. También podemos optar por llevar la mercancía a nuestros puntos de contrabando. Esto nos genera muchas más ganancias, pero cuidado de sobrecargar tu punto de contrabando. Y eso sí, recuerda pagarle al capo. Y recuerda que puedes utilizar tu hotel o tus residencias para pagarle automáticamente al capo. Simplemente creas una nueva ruta entre tu edificio y la ciudad a la que le tengas que pagar. Las mejores ciudades para hacer esta técnica son Los Grandes y también Tensaka, ya que cuentan a su disposición con varias ciudades vecinas con las cuales pueden comerciar. En el caso de Los Grandes cuenta con 1, 2, 3, 4, 5 rutas independientes cada una de ellas para acceder fácilmente a las ciudades. Para maximizar esta estrategia recomiendo tener un personaje con la habilidad cerrar un trato. Intenta tener varios tenientes con dicha habilidad, ya que cada uno venderá una mercancía diferente. Esta habilidad nos permitirá vender la mercancía a un mayor precio. Fíjense que por ejemplo aquí tenemos un precio de 450, pero al momento de cerrar un trato nos puede subir fácilmente a 490. Recuerden que entre más vendemos el precio baja, pero con estos tratos entre más vendemos más ganamos. También tenemos la residencia del castillo, que se desbloquea al acabar la misión Reclusión 1 en la historia Un mal presentimiento. Esta residencia es vital ya que cambia el vehículo del capo a un helicóptero, que es perfecto porque es rápido, atraviesa océanos y lo más importante, evita pasar por las ciudades. Esto nos conviene ya que en las ciudades amarillas se genera terror cada que pasas una mercancía sin empaquetar. Y también cuando pasas dinero por una ciudad roja, es decir, un capo rival, nos quitan dinero, a menos que tengas un salvoconducto. Pero la verdad yo casi no los recomiendo, ni siquiera al principio del juego, ya que son muy caros y aparte pide cierto nivel de lealtad, cosa que no sucede si usamos un helicóptero. También podemos construir un depósito de zona en una de nuestras ciudades. Eso te permitirá almacenar grandes cantidades de mercancía, además de conectar a las ciudades para importar las mercancías de una forma más automática. Además podrás asignarle a tenientes con la habilidad proveedor de camiones, lo que añade 2 vehículos al edificio para mejorar la logística. Y puedes asignar tantos tenientes como puedas. Como puedes ver, esta estrategia es sencilla, rápida y eficaz para ganar dinero en los primeros minutos de Card Tycoon. No necesitas producir nada, solamente compras y vendes mientras aprovechas al máximo tus recursos con el helicóptero y los edificios de almacenamiento. Si te gustó este tutorial, no olvides dejar un like, comentar tus resultados y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.